muy agradecido por la invitación y sobre todo estar al lado de un compañero tan importante, nuestro compañero Capiloni. Quería decirles que lo que yo voy a presentar ahora es algo así como avance de una investigación, ¿no? O sea, digamos, las ideas más o menos que tengo formadas sobre algo que siempre me entusiasmó y que siempre ha sido motivo de preocupación. En el APRA siempre nos hemos preocupado de la historia de los grandes líderes que hay en la torre y de la élite aprista, de los pensadores, los grandes organizadores. Pero yo siempre me preguntaba qué pasa con aquella parte del aparato partidario que los libros de historia lo mencionan, pero lo mencionan de manera muy rápida y que realmente son los olvidados, ¿no? Aquellos que Mimel La Vega Centeno llamaba el movimiento aprista popular, la gente de base, de aparato. Y en la ciencia política hay un área que se llama la estaciología, que es la teoría de los partidos políticos. En los partidos políticos pues uno encuentra que la organización tiene niveles, formas de organización, que muchos son visibles y otros por razones diversas, sobre todo con situaciones de dictadura, de totalitarismo muy fuertes, permanecen en un trabajo muy importante pero semiclandestino o clandestino. Yo siempre he tenido una predilección por ese tipo de trabajo, por ese tipo de organización, la manera como más o menos se toman las decisiones. Y así que obviamente el 48, por lo menos para mi promoción, como soy desde mi promoción, y la Revolución de Trujillo siempre fueron los hitos, ¿no es cierto?, importantes, relevantes, y siempre me llamaba la atención de que no hubiera estudios serios ni consistentes, y sobre todo no se reivindicaran los testimonios, que son muy importantes. Hay muchos compañeros que están vivos, que jugaron un papel muy importante en la Revolución del 48 y que están ahí olvidados. Entonces un poco esta ponencia busca reivindicar esos personajes políticos anónimos y que hoy día estamos recordándolos, ¿no? Yo diría, antes de entrar al tema que me interesa, que es el aparato militar del partido, la Secretaría Nacional de Defensa, tocar algunos antecedentes que me parece que nos ubican. En primer lugar, la Revolución Mexicana. Cuando observa la Revolución Mexicana, hay algo que queda muy claro, ¿no? O sea, que el proyecto zapatista que se expresa en el Plan de Ayala implicaba una radical reforma agraria que al final se frustra, como bien lo dicen en el antiimperialismo del APRA, porque no se estudia el Estado oligárquico burgués. Sin embargo, a Aya le entusiasma mucho cómo el movimiento campesino, porque la Revolución Mexicana es un movimiento campesino más que un movimiento obrero, se organiza y cómo logran derribar a un poder político, y eso creo que es muy importante para Víctor Raúl. Víctor Raúl viene con esa influencia de la Revolución Mexicana, y es más, la guardia personal de Víctor Raúl lo llamaba los Dorados, y los Dorados lo dirigía el compañero Machuca, que después, con los años, la brigada del Callao se llamó Vargas Machuca, justamente en homenaje al compañero, y era un grupo selecto que protegía a Aya, ¿no? Un grupo de 70, 80 compañeros, que fíjese, cuando termina la Revolución de Trujillo y en diciembre del 33 Víctor Raúl vuelve a Chan, donde da su famoso discurso con palabras no puedo, parafraseando a Martí, cuando Martí se dirige a su madre, lo primero que hace después de dar su discurso, va a Chan y pone ofrendas florales donde están los Dorados que fueron fusilados, casi todo su guardia personal fueron fusilados y murieron gritando APRA, ¿no? Entonces son acontecimientos muy importantes. Entonces, por un lado, el tema México, con los Dorados, el campesino como un sujeto revolucionario, pero por otro lado yo diría que la experiencia rusa, sobre todo la idea de Trotsky y de Lenin, de que en una situación de alta opresión política, el partido político tenía que ser un partido político que se moviera en los pequeños espacios legales, políticamente, pero también que se moviera en el trabajo clandestino. Y Lenin, y ahí hay todo un debate con Trotsky, que está en dos tácticas de la socialdemocracia y en el que hacer, apostaban por el trabajo celular. El tema de las células, cómo las células van constituyendo, ¿no es cierto?, al unirse varias células, diversos tipos de agrupaciones que al final se expresan en un tipo de organización piramidal, que es muy difícil penetrar. Entonces, yo diría que un segundo componente importante para entender la Secretaría Nacional de Defensa, el trabajo del aparato militar del APRA, es la organización celular, las células. Y el tercero, yo diría que la herencia anarquista. Recordemos que los que dirigen la Revolución de Trujillo, digamos, eran anarquistas, o sea, fueron anarquistas, se convierten en anarcosindicalistas y en un tercer momento se convierten en apristas. Y el anarquismo siempre, desde un inicio, de sus teóricos más importantes, siempre reivindicaba la violencia, ¿no? Ahora, como dice el compañero Camilloni, la violencia no es que en Haya fuera una opción, sino que era
una consecuencia inevitable de la naturaleza del régimen político que obligaba a eso. Entonces ese es un tema muy claro que yo diría que no comienza inclusive el 32, sino que uno podría decir que comienza el 31, porque la primera fecha de la Revolución de Trujillo es el 5 de diciembre del 31. Pero antes de eso está el Plan de México de 1928, del Partido de Liberación Nacional, donde todo manifiesto y haya, que está en el libro del proceso y en la torre compilado por Arcides Peluso, y ahí está el proyecto que el 28 de un primer alzamiento militar, ¿no? Entonces yo diría que es un proyecto, la opción insurreccional, revolucionaria, con un aparato militar, abarca desde 1928, por lo menos un esquema teórico, hasta 1952-54, que es el proyecto de insurrección aprista, apoyado con los compañeros del MNR de Bolivia, que se había hecho una importante reforma agraria, y donde el APRA y sobre todo Armando Villanueva jugó un papel muy importante. Al final eso se quedó trunco, pero sobre eso hay mucho material, las memorias de Armando, incluso el mismo libro de Nelson Manrique, de Fabrista. Entonces yo diría que es todo un lapso, ¿no? Del 28 al 52 al 54. Ahora, ¿cómo el APRA, digamos, se organiza? En un comienzo la organización fue muy simple. Por ejemplo, en lo del 32 fue básicamente a partir de los Tigres de Laredo y algún tipo de organización muy simple, pero que poco a poco ella se da cuenta que hay la necesidad de crear en el sistema organizacional del partido una secretaría solamente con un objetivo, ¿no es cierto?, hacer la revolución. Eso implicaba pues cierto tipo de requisitos, gente que le gustara el trabajo clandestino, gente que tuviera un equilibrio psicológico, gente que le dedicara tiempo, gente que no podía entrar fácilmente a las estrategias de defensa. Un defensista tenía que tener de 3 compañeros, ¿no es cierto?, por el tema de la seguridad interior, el manejo de la información, el tipo de preparación premilitar. El defensista era una persona con ciertas características especiales, debía saber actuar bajo presión psicológica, debía ser una persona que supiera hacer propaganda, pero también hacer bombas, tener prácticas de tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el APRA va implementando esta Secretaría de Defensa y poco a poco comienza a tener mayor dimensión. Surge en los años 30 y llega a tener un papel importante, yo diría, hasta fines del 40, porque después del 48 el aparato militar del APRA todavía estaba ahí muy golpeado, esto se pasó, pero todavía la estructura se mantenía. Ahora, si uno miraba el organigrama del partido, no existía defensa. O sea, disciplina, economía, formación de cuadros, cultura. Entonces, ¿dónde estaba? Y si uno iba a los locales del partido, uno encontraba pues Secretaría de Cultura, Secretaría de tal, de Juventudes, pero uno no encontraba, ¿no?, la oficina de la Secretaría de Defensa, pero existía. Todo el mundo sabía que existía, no tenía su rótulo, y siempre, en las épocas democráticas, siempre estaban ahí, y ellos eran los que cerraban el partido, los que cuidaban el local incluso del partido, y siempre estaban detrás de la torre, ¿no?, para que, digamos, no lo ataque. Ha habido varios intentos de asesinato a Víctor Raúl y también a varios líderes del partido. Entonces la defensa tenía esa característica. Ahora, ¿cuál era la estructura? Había un secretario general que era nominado básicamente por Víctor Raúl ahí de la Torre. Por ejemplo, en el 48 Aya tenía 2 propuestas y se lo planteó a todo el buró de defensa. Uno era Lucho Heisen, no sé si te acuerdas, y el otro era Pedro Muñiz. El Buró Nacional de Defensa, que tiene un cónclave semiclandestino, a pesar que estábamos en democracia, y deciden que sea Muñiz. Porque Heisen era sociólogo, ingeniero agrónomo, sabía temas agrícolas, ¿no es cierto?, pero no era un hombre que tuviera características propias de una persona que haya trabajado clandestinamente, a pesar que se llamaba el Cuco y podía disfrazarse. Mientras que Pedro Muñiz, en la célula aprista de Santiago de Chile, había tenido un trabajo muy importante de formación militar. Sánchez, en sus memorias, Testimonio de Peruano del siglo XX, habla de que todos los fines de semana se iba a toda la célula aprista de Santiago a hacer prácticas de tiro, ¿no?, afuera de Santiago de Chile, que los compañeros socialistas y los radicales chilenos también apoyaban. Entonces, y él era una persona que conocía eso. Bueno, había un secretario general que era nombrado por ahí de la Torre, había un subsecretario general, había atrás todo un buró, que era la gente que ejecutaba todo lo que se decidía, y lo que es más importante, debajo había todo un conjunto de áreas. Por ejemplo, había los defensistas a nivel de sectores, que tenían un responsable nacional, porque todo defensista existía no solamente
digamos, en el tejido social, siendo defensista, también estaba en el sector. Claro que todo el mundo sabía que existía, pero nadie decía, ¿no es cierto? Nadie hablaba de defensa, pero todos sabían. Entonces había los sectores, los defensistas de los sectores, había los defensistas de la juventud aprista peruana, que es muy importante, ¿no es cierto?